Ahora permanecen estos 3 dones: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Lección 7. Un retrato del amor. Esta semana estudiaremos, bajo la luz de 1 Corintios 13, el término amor, aquel utilizado por el apóstol Juan para conceptualizar la misma esencia de la personalidad del Dios eterno cuando concluyó: Dios es amor. Ya solo con esta premisa podemos entender las limitantes que se enfrentan al abordar este tema, porque ¿cómo podrá la criatura entender a su creador? ¿Puede lo finito contener a lo infinito? Sin embargo, intentaremos hacer una aproximación muy particularizada del término, partiendo para ello del verbo griego agapao. Este es quizás el término más común en el Antiguo Testamento para expresar el concepto de amor. Aparece más de 135 veces en las cartas paulinas, lo cual representa casi la mitad de todas las acciones en que dicho término aparece en el Nuevo Testamento en pasajes notables como Romanos capítulo 8 versos 35 al 39, 1 Corintios capítulo 2 verso 9 y capítulo 8 verso 3, Gálatas capítulo 2 verso 20, Colosenses capítulo 1 versos 13 y 1 Tesalonicenses capítulo 3 versos 12, entre otros. Es de hacer notar cómo todos los versos que mencionan la palabra amor lo hacen ya aplicado a alguna situación, siendo en 1 Corintios 3 y 1 Juan 4:8 donde se busca definirlo, de allí la relevancia de este estudio. Sería un buen ejercicio que luego de tener la definición base de Corintios podamos leer con ese nuevo enfoque todos los textos referidos. De seguro nos dejarán una grande e importante lección para este tiempo final. 1 Corintios 13 inicia con una hermosa declaración donde el Espíritu Santo hace gala de un cambio de tono para seguir colocando el don de lengua en su justo lugar, terminándole de quitar el hálito espiritista o pagano que la cultura corintiana le daba. Pablo explica: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ya en el desarrollo del capítulo 12, el autor enumeró y definió los dones concedidos por el Espíritu a su pueblo remanente. Y ahora, en este capítulo, pasa a mostrar que la posesión de todos esos dones, e incluso con poderes adicionales, no hace de nadie un cristiano genuino, a menos que reciba el don supremo del amor. Con esta declaración se puede asumir que el término amor expresa más que talentos que nos permiten ejecutar algunas acciones con gran destreza y maestría, ya que éstas pueden venir del deseo de mostrarnos mejores o superiores a los demás, o sencillamente del deseo natural de superación. Acciones que, al tener ese origen, son definidas aquí como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por lo tanto, podemos deducir que el término amor denota más bien a una condición virtuosa que va más allá de las mismas acciones. El lenguaje del texto nos recuerda un concepto dado por Cristo a manera de advertencia, referido precisamente a estas obras que pueden ser vistas como buenas, pero su fondo es egoísta. Él dijo: Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Elena de White también advirtió sobre la existencia de ese tipo de obras diciendo: No se permite a nadie buscar la exaltación propia al hablar de lo que ha hecho, que enaltezca sus habilidades, que haga gala de sus conocimientos y que cultive la presunción. En definitiva, el concepto de amor manejado en este capítulo trasciende a las acciones por muy buenas que parezcan ser y nos remontan a las virtudes de carácter que sostienen esas obras. Obviamente, este carácter, aun cuando originalmente nos fue dado en el acto creador, hoy por hoy no se consigue en ningún ser humano de manera natural, pero se puede obtener como un regalo o don otorgado por quien pudo vencer el pecado en la carne, esto por medio de su gracia. Ese don se llama amor. Las virtudes conformantes de un carácter santo fueron resumidas en Génesis con la expresión a su imagen y semejanza. Y ahora son descritas por Pablo en esta hermosa poesía de 1 Corintios 13. Fue gracias a ellas que Jesús pudo guardar los principios de vida expresados en la ley, relacionándose sabiamente con Dios, con sus semejantes y con el entorno. En el segundo verso, Pablo, buscando dimensionar con más profundidad teológica el don más importante de todos, contrapone el amor con dos de los dones más relevantes para los días finales, el de profecía y el de la fe. Y si tuviese profecía
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Como se ve, el don de profecía es señalado como el destinado, entre otras cosas, a darnos a entender las porciones de las Escrituras que fueron cerradas y selladas para el tiempo del fin, convirtiéndolas en revelaciones de la ciencia de la salvación, la cual, según el profeta Daniel, debían aumentar antes de la segunda venida de Jesús. El segundo don mencionado en el texto es el de la fe, definiéndola como la certeza plena de la manifestación del poder de Dios para salvar a la humanidad ante cualquier dificultad que aparezca. Bajo este enfoque interpretativo, el amor se presenta como el gran soporte o detonante de ambas capacidades, lo que quiere decir que sin un carácter según Cristo lo planificó para regalarlo a sus seguidores, estos dos dones, vitales para el remanente final, no funcionarían como medios de salvación. Recordemos que es el carácter lo que determina el comportamiento de un individuo. Por lo tanto, solo con el don de un carácter santo diario y permanente, definido aquí con el término amor, podremos guardar toda la ley, es decir, amar a Dios y amar al prójimo. Pablo describe en el verso 3 cómo las más grandes muestras de sacrificio por el prójimo no valdrían de nada ante Dios si no tiene como base esas virtudes de carácter devueltas al ser humano mediante la gracia. Es decir, para que los sacrificios tengan valor, deben de estar soportados, no en emociones o sentires, sino en un carácter semejante al de Cristo, soportado en la justicia y la misericordia, cuya unión forma el amor. Sin la base de estas dos virtudes divinas, hechas una en el don del amor, el cristianismo no podrá ser utilizado como instrumento en la obra de salvación de la humanidad para el tiempo del fin. Por todas estas razones, Pablo enfatiza en la necesidad para este tiempo, más que de los dones en general, los cuales también se nos darán, del don del amor, lo que es lo mismo, de rogar y buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Solo con un carácter definido con el término amor se podrá soportar la justicia, aquella que nos hace sufrir profundamente sin por eso guardar rencor o perder el deseo y la disposición a ser buenos. Solo con el don del amor como carácter podremos dejar de ser jactanciosos o egocéntricos y no sentir deseos de venganza. El amor, como carácter concedido por la gracia, nos habilita para hacer lo indicado por Dios y no lo que nosotros nos convenga o deseemos. Este carácter es un don en sí mismo y no se forma con la unión de todos los otros dones, sino que más bien los activa eficazmente. Ante cualquier don en especial, debemos procurar el don del amor, esto es, un carácter santo. Con este carácter nunca nos gozaremos con la injusticia, sino en la verdad, y seremos capaces de soportar todo por la causa del Evangelio, y cada día, de manera natural como son los frutos de un árbol, aumentará más nuestra confianza en Cristo y mantendremos la esperanza en medio de las tribulaciones del tiempo del fin. Quien usando el poder de su voluntad le abra la mente a la acción poderosa del Espíritu Santo, puede reclamar este don obtenido y labrado por Cristo para nosotros, y podrá mostrar las obras que Él mismo nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún más, este don es el único que perdurará al llegar el tiempo donde no habrá más profecías que anuncien el final, porque ya todo estará consumado y que todos hablaremos un mismo idioma. Cuando no tengamos necesidad de esforzarnos por entender la mente de Dios, porque estará revelada a sus criaturas. El amor, por ser nuestro carácter, nunca dejará de ser, sino que se perfeccionará dejando de ser imputado y convirtiéndose en un estado natural de la raza. Pablo despide esta reflexión explicando que mientras esta situación ideal llega, debemos seguir evolucionando de etapa en etapa hasta llegar a alcanzar el sellamiento que nos capacitará para las grandes transformaciones que hoy solo la vivimos como un espejo oscuro, pero que luego será una gran realidad que traerá vida plena al universo. Por medio de la fe, se nos permite reclamar el supremo don del amor o carácter de Cristo en nuestras vidas terrenales y así tener la idoneidad para entrar al cielo cuando venga Jesús y mientras estar también seguros de la compañía y defensa del Espíritu Santo y los ángeles en medio del conflicto final. Es por medio de la fe que podemos vestirnos con el vestido de boda que el mismo esposo nos regaló para ir a su fiesta
vestiduras definidas en el Apocalipsis como las vestiduras de lino blanco, limpio y resplandeciente, traje que el mismo Cristo confeccionó para nosotros, siendo este carácter imputado la base indispensable de todos los dones que el Espíritu Santo otorga para la obra final. Así lo enseña Pablo cuando dice: Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.